mis criptidos amigos, sean ustedes bienvenidos a estas pláticas de duende. El día de hoy les tenemos una pequeña historia, una historia sobre animales. ¿Quieren escucharla? Acompáñenme. Esta historia nos las manda una amiga de la provincia, aquí, de México. Y dice así: recuerdo que desde pequeña siempre me han gustado los animales. Mi familia tenía un pequeño terreno en las afueras del pueblito del estado de Hidalgo. Ahí pasé toda mi infancia y parte de la adolescencia, hasta que mis padres murieron y nos vimos en la necesidad de vivir con otras familias. En ese terrenito, mi papá sembraba maíz y mientras crecía nos dedicábamos a cuidar de animales, principalmente borregos, pollos y cabras. A pesar de contar con un terreno y algunos animalitos, éramos pobres. En aquellos entonces éramos 5 hermanos, mujeres en la mayoría. Para ganar un poco de dinero adicional, cuidábamos animales de otras personas que vivían en el mismo poblado, llevándolas a pastar o al pozo a beber agua, ya que muy cerca de donde vivíamos estaba un llano muy amplio, lleno de pasto. Además, nuestro terreno colindaba con un nacimiento de agua. El trabajo era muy pesado, pero aún así lo hacíamos con gusto. La paga recibida también era muy poca, pero a mí me gustaba cuidar a todos los animales, aunque no fueran de nosotros. Hubo una época en la cual la cosecha fue muy mala y los animales se enfermaron. Recuerdo que era finales de septiembre. Fue un año muy difícil. De nuestros 10 borregos, solo quedaron 3. Sobrevivió una sola cabra y las gallinas apenas si ponían huevos. A los vecinos tampoco les fue mejor, pero al tener una mayor cantidad de animales podían sobrevivir con el ganado que les quedaba. En cambio nosotros solo veíamos marchitar el maíz. Al poco tiempo dejaron de necesitar llevar a pastar a sus animales y por lo tanto dejamos de percibir ese pequeño ingreso. Mi papá intentó buscar maneras de superar esta situación y siendo personas de rancho caímos en cuenta que tal vez era una maldición o algún mal de ojo, o quizá las envidias de la gente o algo así. Mi papá llevó a un padre a bendecir los campos y a los animales, e incluso llevó a un brujo que fue recomendado de un pueblo vecino para que le diera amuletos y salvara la tierra. Pero todo fue inútil. Solo perdimos un par de gallinas más como pago por los servicios del brujo y del cura. Uno de los vecinos más adinerados y con más estudios, pues había estudiado en la capital, compró en otros estados unos cientos de borregos para compensar su pérdida. Además, ellos decían que todo se debía a una epidemia y que la compra de más animales resistentes ayudaría a inmunizar a los otros. Si bien podría ser verdad, nosotros no teníamos manera de comprar animales nuevos, por lo que solo podíamos tener la esperanza de que nos contrataran para cuidar a sus nuevos animales, pero no fue así. Tristemente, solo podíamos cuidar lo poco que nos quedaba. Días más tarde, mi hermano pequeño amaneció con mucha fiebre, de tal forma que los remedios caseros de mamá ya no funcionaban. Así que tomaron la decisión
de llevarlo a un hospital en la capital. Mi mamá envolvió a mi hermano en un rebozo y junto con mi padre tomaron el dinero que nos quedaba y emprendieron el viaje, dejándonos solos a mi hermana mayor, a mí y a mis hermanitos pequeños. La capital del estado estaba retirada. Si tenían suerte, algún camionero les daría un aventón, pero aún así, lo más probable es que quizá regresarían en más o menos 2 días. No sé si era el miedo a lo que podría pasarle a mi hermanito o a todo lo que habíamos pasado, pero esa tarde se sentía especialmente fría. El cielo estaba más oscuro que de costumbre y el viento soplaba con fuerza, haciendo silbar a los árboles alrededor. También los animales parecían notarlo. Los pájaros dejaron de cantar más temprano que de costumbre y al atardecer se veía muy rojo. Mi hermana mayor se encargaba lo mejor que podía de las tareas pendientes y yo trataba de ayudarle con los animales. Fui a buscar las gallinas para que se metieran a su gallinero, pero al buscar al borrego y a la cabra, vi que no estaban en su área de pastar. Al parecer, ahí ya no había mucho pasto. Supuse que habían ido a tomar agua, así que fui a buscarlas al pozo. La luz del sol se desvanecía rápidamente. Me apresuré a llegar al pozo, pero no veía a nuestro pequeño rebaño por ningún lado. Quizá se había metido al llano, que aún quedaba algo de pasto para comer. El viento se hizo más fuerte y un balido se escuchó precisamente en la dirección del llano. Caminé lo más rápido que pude en medio de la oscuridad. Y al salir al llano, ahí estaban los 3 borregos y la pequeña cabra Pinta, comiendo la poca pastura que quedaba. Pero no estaban solos. Había muchos otros borregos. Seguramente eran los que el vecino compró. Me había quedado estática al lado de unos arbustos, como tratando de no ser descubierta por los animales y observando esa escena tan maravillosa. Sería tan fácil llevarme a alguno de los borregos y seguramente nadie lo notaría, ¿o sí? ¡Ja! El silbido del viento me sacó de mis pensamientos. Levanté la mirada y vi cómo los borregos empezaron a inquietarse. El ruido del viento se dejó de oír para dar paso al balido de los animales, que se fue haciendo más fuerte. ¡Ve! ¡Ve! ¡Vea! ¡Va! Primero era ensordecedor y caótico. Después, todos los balidos se fueron sincronizando para sonar como uno solo. ¡Ve! ¡Ve! ¡Va! ¡Va! De pronto, el silencio. La oscuridad de la noche había caído. Las nubes taparon la luz de la luna y solo tardé un poco en acostumbrarme a la oscuridad. Se alcanzaba a distinguir la lana de los borregos. Una nube dejó pasar algo de luz, pero con eso me percaté que todos los animales miraban hacia la misma dirección. Todos en silencio veían rumbo a los árboles que llevaban a la montaña. De la calma se pasó al caos. Todos los animales balaban de nuevo estrepitosamente. Como pude, busqué a mi pequeño rebaño, que por suerte no estaba tan lejos de mí. Además, era muy fácil distinguirlos, ya que eran los borregos más sucios y la única cabra pinta del lugar. Los jalé de su correa, que siempre traían al cuello, y tiré de ellos en dirección de la casa. El ruido era ensordecedor. Un balario incesante resonaba en la llanura. Mis borregos también lo hacían, y la pequeña cabra movía la cabeza de un lado a otro. Logré sacarlos del llano. Mientras llegamos a casa, el balido poco a poco fue bajando para dejar solo el balido de los animales.
Un fuerte escalofrío recorrió mi cabeza al poner atención al ruido. Ve, ve, bien, él viene, 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 viene. Mi cuerpo tembló al escuchar esas palabras que salían de mis borregos y que sonaban aún peor al salir de la cabra, que movía su cabeza de un lado a otro. Él viene, 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 ve. No entendía lo que pasaba y trataba de taparme los oídos para no escuchar el sonido de los borregos. Viene, viene, ve, viene. No recuerdo cómo llegué a mi casa y amarré a los animales. Solo sé que a la mañana siguiente mi hermana me miraba con ojos de extrañeza. Tal parece que al regresar de recoger los animales, entré a la casa y con la cara pálida solo le dije: me voy a dormir porque los borregos me hablan. Y me acosté. Le conté todo lo que vi esa tarde, aunque al platicarlo en voz alta parecía ser una alucinación. Me escuchó muy atenta sin interrumpir, y cuando terminé dijo: te creo. Hace días que me parece escuchar a lo lejos esa frase. Lo que no sabía era que los borregos eran los que hablaban. Dicho esto, se abrió la puerta de la casa. Eran nuestros padres. Afortunadamente, les habían dado un aventón a la capital. Y aún mejor, mi hermanito ya estaba bien gracias al tratamiento de los doctores. También nos contaron que el comisario los había traído de regreso, ya que tenía un reporte de robo de ganado. Según parece, el vecino que había comprado ganado nuevo lo había perdido a casi todo en una sola noche. Al decir esto, mi hermana y yo nos volteamos a ver entre nosotras. Nuestros padres, intrigados, preguntaron qué había pasado, y ambas les platicamos lo vivido. Nuestros padres solo se quedaron pensativos. Mi madre se santiguó y se fue a cuidar a mis hermanitos. Ese mismo día, por la tarde, se convocaba a los vecinos para realizar la búsqueda del ganado perdido, con una recompensa de por medio, claro. Mi papá inmediatamente se presentó a la búsqueda, que duró toda la noche. Al día siguiente, mi padre regresó muy cansado, y al preguntarle por la búsqueda de los animales, solo atinó a decirnos que de los más de 100 borregos no había quedado ninguno con vida. Solo habían encontrado restos mutilados, como si una criatura se los hubiera comido. Una criatura grande, muy grande, de tal tamaño que podía comerse medio borrego de una sola mordida. Y eso lo sabían porque fue lo que encontraron a las faldas del cerro antes de entrar a la quebrada. Solo un par de medios borregos y mucha, mucha sangre. ¿Qué les pareció, mis críptidos amigos? ¿Qué creen que haya sido este pequeño animalito? ¿Alguna vez han escuchado hablar a los animales? ¡Ja! Si tienen algún comentario o alguna historia, la pueden dejar en nuestros comentarios. Recuerda, yo soy Coazarino y estas fueron las pláticas de Duende.